buenas tardes y bienvenidos a Café de Periodistas. Hoy, si yo me encuentro sentado en esta mesa es porque el director Jorge Coll está en Fitur, regresa un año más. Yo creo que son 16 años los que Lancelot Televisión lleva yendo a esta Feria Internacional de Turismo en la capital, y a partir de mañana ya tendremos un programa especial y habrá conexiones en directo. Hoy, bueno, daremos un pequeño repaso ahora al principio, pero bueno, tenemos muchísimos temas de los que hablar. Vamos a presentar a nuestros contertulios. Tomás López, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo ¿Qué bien? tal? Muy bien. ¿Qué tal esas clases, esos chicos? Perfecto. Perfecto, ¿no? Perfecto. Los pibes, como dices tú. Estamos en un buen momento, yo creo. O sea, Sí. en un buen momento prefiero ya con las pilas cargadas después de Navidad, la perspectiva de carnavales en un mes. Yo Sí. creo que todas esas cosas hace que funcione. Le sienta bien a los niños, ¿no? El Sí, refrescar un poco descansar, las sí, vacaciones, ¿no? sí. Yo creo A que lo mejor- hasta estudiado está, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás las de verano son demasiado largas y esas no sé si son tan beneficiosas, a lo mejor debería repartirse un poco mejor, pero desde luego que un parón en ciertos momentos sí. Y al profesor tampoco le va mal. Bueno, nada, en absoluto, nada mal. Pues muy bien. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bastante bien. Bien, ¿qué novedades hay? Pues en mi vida o en general. En general. Te va a tocar a ti. Sí, sí. Bueno, ahora los vamos a decir. Pues bueno, lo decía en la introducción y si quieren sirve ya para ir unas imágenes que tenemos. Hemos hecho una noticia de previa en la que Lancelot pues anuncia un poco cómo va a informar sobre Fitur. Pongo sobre la mesa. Vamos a empezar, si quieres, Tomás, si me permites, por Gloria. ¿Cómo ves Fitur? No sé si ves, tú conociste mucho, tú fuiste a muchas ferias turísticas internacionales y nacionales, y no sé si un poco como... Parece que ahora sí que es la de la recuperación. Ahora, si hablamos en sintonía con las cifras de ocupación que tenemos, tiene que ser un buen Fitur. Yo creo que sí, vamos a ver, se ve claramente, la gente tiene muchas ganas de viajar a pesar de todo, ¿no? Es verdad que además la industria turística, pertenece un poco más, entre comillas, al sector servicios, no está causando, a lo mejor como en otros países que dependen más de otro tipo de industrias, los estragos que está causando también el aumento pues, de los costes energéticos, todo el problema que está habiendo con Ucrania. Y bueno, pues España y Lanzarote también pues, se beneficia de eso. Evidentemente, en Fitur hay que estar presente, ¿no? O sea, es decir, yo considero que este tipo de ferias pasa lo mismo que una campaña electoral para los políticos. Es decir, no te garantiza el ganar, pero el no estar presente en una campaña sí te garantiza el perder. Es decir, siempre hay que estar presente, hay que estar siempre a la última y sobre todo las últimas tendencias. Por lo que tengo entendido, por lo que he podido ver en la nota de prensa, pues evidentemente la sostenibilidad, que ahora mismo es un valor muy en alza para todo el turismo, es una de las, ya se lleva años con ese tema, es uno de los principales objetivos. También todo el tema de la innovación tecnológica y la especialización, es decir, más de lo mismo, pero quizás sí es el momento pues, de especializarse y de seguir para adelante, pero vamos, yo creo que Fitur es absolutamente fundamental y para quien piense que es un gasto innecesario, no es cierto, no es real, es decir, hay que estar presente y hay que estar donde está todo el mogollón de la industria turística a nivel mundial. No hay que olvidar que la feria de Fitur es la tercera más importante del mundo, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y Canarias es primera división y debe estar ahí. Efectivamente. No sé si tú estás en sintonía, crees que tal, o a veces siempre se criticaba, antes se criticaba más los vecinos y la gente, la población decía, no, ahí van los políticos a tal, pero no sé si los políticos, no sé a lo que irán, pero sí muchos técnicos iban a trabajar, entiendo yo. Yo encuentro que como cualquier sector económico hay puntos, momentos de encuentro que son necesarios, en los que es necesario estar y además que para eso están, ¿no? Precisamente pues, para cerrar acuerdos y demás. Yo creo que sí eso responde más a esa visión que se tenía en un momento en el que efectivamente iba muchísima gente a Fitur que no era necesario que fuese porque era el concejal de, yo qué sé, de Parques y Jardines y aparecía por Fitur. ¿No? En la época, digo, de las vacas gordas económicas en Lanzarote sabíamos que eso era así, ¿no? En cambio, creo que por lo que va uno viendo y por lo que va observando en los últimos años, pues sí que ahora es un foro plenamente económico o plenamente profesional y en donde también tienen que estar las instituciones pues, como promotoras turísticas que son, ¿no? En este caso de la isla de Lanzarote o de Canarias. Y además también es un termómetro para medir cuál es la temperatura o cómo está la cuestión turística, porque como comentaba la compañera, se trata de una de las grandes ferias mundiales del turismo, ¿no? Y ahí, pues, obviamente, un destino como Canarias y como Lanzarote debe estar. Todo apunta a que va a seguir habiendo buenos meses turísticos, pero también todo apunta a que hay una incertidumbre con respecto a qué puede ocurrir con cuestiones como, por ejemplo, el alza de los precios o los conflictos en los que algunas, ¿no? potencias, como por ejemplo Rusia, ha metido a pues, las puertas de Europa, como puede ser Ucrania. Entonces, pues, en ese contexto hay que estar.
Bueno, y necesario es que estemos, ¿no? Otra cosa es luego el debate político que tiene que haber, creo, desde mi punto de vista, sobre el turismo, ¿no? Sobre los mayores beneficios posibles para este archipiélago que debería dar la industria turística o también la resolución de aquellos conflictos que también genera el turismo, ¿no? Pues yo que sé, ahora tenemos, por ejemplo, en Fuerteventura un espacio, eso ya es más que el turismo, otro sector económico, pero también relacionado como el cine, ¿no? Que hay un territorio como puede ser al lado de las dunas que se va a urbanizar, eso conviene, no conviene, ¿no? Temas, por ejemplo, ahora he visto en estos últimos días, que una medida positiva para una isla que se presume de ser sostenible como Lanzarote, como puede ser la gratuidad de las guaguas, está produciendo que muchas guaguas la gente no quepa y que haya incluso episodios de, ¿no? de malestar, de incluso de algún rifirrafe. Es decir, si nos presentamos, quiero decir, en este tipo de ferias, pues con el símbolo o con ¿no? la pegatina de la sostenibilidad, entre otras cosas tiene que ser para, por ejemplo, ofrecer un servicio de transporte público digno y acorde a los tiempos, ¿no? Sí, yo sí creo que esto también es como un poco cuando se dice el Senado, que hacer pasillos. Yo creo que aquí, las veces que yo he estado, sí, acabas hablando y conociendo, hasta incluso personalmente, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, a Bienvenido Saavedra, a Juan Carlos Abuiset, toda esta gente la conoces un poco más ahí. Yo me imagino que de ahí también saldrán muchos negocios, la cercanía, ¿no? de este tipo de actos. Otra cosa, yo me imagino que el trabajo se hace durante todo el año y al final los acuerdos se cierran antes o después, pero bueno. Y después también que efectivamente quien realmente saca adelante el turismo son los empresarios turísticos. Claro, Es decir, digamos que las administraciones públicas están para ordenar, para definir qué modelo. En este sentido también el modelo, un poco en la línea que estaba hablando Tomás, efectivamente, bueno, desde hace años se trata de establecer un modelo, de tener un turismo en un marco más sostenible, en un marco también que se ha hablado mucho en términos de cualitativos y no cuantitativos. Hay que recordar que Lanzarote Premium, por ejemplo, ha sido pues, una de las banderas estrellas del gobierno insular en los últimos años. Este año en la nota de prensa no lo he visto. Es decir, y el movimiento también se demuestra andando, porque sigue viniendo muchísima gente. Es decir, yo con esto no lo estoy criticando, estoy simplemente diciendo que efectivamente tiene sus partes positivas, pero también tiene sus partes negativas. Con esto quiero decir que si verdaderamente estamos buscando ese tipo de turista, que es un tipo de turista cualitativamente mejor, que aprecia la singularidad de Lanzarote, que además deja más dinero, y lo que se pretende es que venga menos gente, desde luego en este momento todavía no se está consiguiendo, o por lo menos queda solamente una mera declaración de intenciones o ideológica, ¿no? Vale, mañana vamos a hablar ya muchísimo más y me imagino que el jueves también tenemos conexiones directas con Jorge Col y con Usoa Ibarra, que estarán allí y ya seguro que ellos nos dan más detallada información. Con respecto al tema de la calidad del turismo, yo sí pienso que es que ahora es que es insalvable en parte, ¿no? El hecho de que haya aumentado la calidad, porque yo creo que todos los que viajamos, ¿no? Incluso los que somos pues, clase media, ¿no? Pero que nos gusta reservar una parte del sueldo para viajar, nos hemos dado cuenta de que efectivamente ya eso del turismo a precio de costo que se vio en determinados momentos, por lo que sea, quizás por la cantidad de gente que tiene ahorros acumulados del periodo de la pandemia, que lo están utilizando ahora para viajar después de 2 años en que no han podido hacerlo, por seguramente que hay determinados destinos que no ofrecen la misma seguridad que podemos ofrecer en Canarias, tanto por cercanía como por determinados servicios públicos que tenemos, ¿no? Sanitarios, etcétera. Por lo que sea, ¿no? Lo cierto es que tú vas a un hotel y difícil es que alguien, digamos, de clase baja, ¿no? Eso que decíamos, turismo de chola o turismo de zapatilla, ¿no? Eso que me da la impresión de que de eso debe haber menos, porque es que en general los precios han subido para todo y especialmente para todo lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? De manera que, hombre, lo siento por la gente que no puede viajar, ¿no? O que no tiene la posibilidad de hacerlo, pero nosotros como destinos tenemos que sentirnos bien, entendiendo que el dinero llega a estas islas, ¿no? Y luego otra cosa será que hagamos bien las cosas también nosotros internamente para que haya un mejor reparto de esa riqueza para la redistribución. No, pero la realidad es que es verdad que hay la clase media se está empobreciendo y efectivamente eso también tiene una repercusión en no poder salir de vacaciones, cosa que me parece sinceramente bastante injusta, porque solamente estamos siendo beneficiados, yo no me considero desde luego, yo también me he empobrecido lógicamente, y además está subiendo todo muchísimo, es decir, entonces que la mayoría de la gente no pueda viajar y que eso esté solamente, esto es otro debate que hay que abrir, porque ¿por qué estas personas no pueden viajar a lo mejor como viajaban antes? Porque ya no lo pueden hacer, entre otras cosas porque tienen la cesta de la compra más cara, todo les sale muchísimo más caro, la energía más cara, y resulta que no pueden viajar, pues no me parece tampoco justo. Son debates que hay que abrir, lo que pasa que efectivamente nosotros como isla pues nos interesa un turismo de más calidad. No, ya hace tiempo te oía a ti, creo, ¿eh? Y en parte es una teoría que es curioso, ¿no? En los momentos buenos
estamos como la sensación de crisis, de que todavía que no llegamos. Entonces, cuando vienen los malos, sí que son malos. Entonces, a veces, pues los modelos, pues también hay que, no sé si retocarlos, porque la fórmula puede funcionar, pero si no se hace bien, pues al final pues no avanzamos mucho. Vamos a avanzar en otros temas. Un suceso curioso porque en este caso no es un suceso grave, pero sí llamaba la atención ayer en la calle Guenia, en la entrada de Arrecife, cuando coges las canchas de bola, un árbol, un flamboyán, no sé si ahora vamos a ver las imágenes, en las que, bueno, pues unos vecinos se dedicaron, o uno o una, a tirar pues ropa, maletas, claro, de hecho causaba el peligro porque una maleta quedó en la copa del árbol, entonces tuvieron que acudir los bomberos porque podría caer desde esa altura de 3 metros o lo que sea, pues podría haber hecho daño. Esto, claro, lo curioso es que no es la primera vez, no sé qué hay en ese piso, en esa casa, pero algo pasa. Vamos a escuchar en este caso al gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia, que más o menos tiene su propia teoría. Nosotros creemos que una pequeña discusión familiar y pues cosas, pues cuando hay esas discusiones, pues que tiran cosas y en vez de caer al suelo, pues realmente cayó en la copa del árbol. Entonces, como era la copa del árbol, el árbol era bastante alto, pues tuvimos que usar de nuevo el camión de escalera para poder retirar esas cosas y ponerlas de nuevo a disposición de la persona de que era la propietaria. Bueno, es más que nada casi anecdótico, pero sí es cierto que los bomberos están para coger un gato o para, no sé, coger una maleta que pueda caer. En este caso no se sabe bien, pero bueno, tuvieron que asistir los bomberos, ¿no? No, y hay gente que sí, lo que comenta, en este caso, el responsable de seguridad de emergencia tiene que ver con la verdad. Hay gente que tiene que ir a terapia porque es que usted se pelee con alguien, ¿no? Que todos tenemos discusiones. Yo creo que por ahí debe haber algo. Claro, pero tiene usted que tener, ¿no? Porque es que usted discuta con alguien forma parte de la normalidad en las relaciones personales, pero desde luego que usted pueda afectar a alguien que va pasando por la calle porque usted le tira una maleta, le tira no sé qué, pues no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, controlemos nuestros impulsos y tengamos cuidado porque puede ser algo gracioso o puede resultar, ¿no? Incómodo. Oye, no, bueno, y no solo incómodo, sino que además tener que desplazar allí a unos bomberos que pagamos entre todos y a una serie de servicios porque alguien de repente se cogió un cabreo, pues tampoco es el plan, ¿no? O sea, la gente que tenga un poco más de autocontrol. No sé, Gloria, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo pienso que además porque cayó encima del árbol, pero es que tú imagínate que te cae una maleta en la cabeza y entonces puedes decir, no, te puedes morir en cualquier momento porque te puede caer una maceta en cualquier momento, no, y hasta una maleta, ¿no? O sea, lo que pasa que es verdad, no es la primera vez que yo he escuchado que puede ser una discusión familiar, de pareja, lo que sea, un poco más de autocontrol efectivamente, pero no es la primera vez que lo escucho, o sea, de tirar todo, es que parece de chiste, pero fíjate tú el chiste en lo que se puede convertir. De despecho, ¿no? De cuando alguien Total. tal y cerrarlo, pero de todas maneras lo curioso es que ya ha pasado, entonces lo que puede hacer es que también haya alguien que tenga algún tipo de problema, entonces no vamos a adelantar mucho, esa era una teoría también de Enrique Espeso. No, pero que es peligroso, es que es peligroso realmente, o sea, vamos a ver qué pasa por ahí, te cae un cacho en maletón y después por lo visto se lo dieron, entonces a la persona propietaria, que no sabemos si es un hombre o mujer, de todas sus cosas se las le pasaría devolvieron. la factura de la salida de bomberos, o sea, cuánto cuesta sacar a los bomberos para esto y así a lo mejor la próxima vez se lo piensa y las pone en el ascensor en vez de, en vez de por la ventana, ¿no? Pasarle la factura, ¿no? Bueno, luego también hubo, que vemos unas imágenes de la zona donde, bueno, un niño también, otra cosa curiosidad, ya digo, estas cosas pasaban ayer y nos informaban desde los bomberos, ¿no? De seguridad de emergencia, un niño que con una pelota pues se le cayó en una azotea y al final el niño quedó como medio ahí, como medio no atrapado, sino no se atrevía a bajar, la zona tenía, pues no estaba en medio estado ruinoso, como podemos estar viendo, y entonces al final debió también ser auxiliado por los bomberos que también, bueno, pues lo que decíamos antes, para eso están. Oye, lo que pasa es que eso debe ser por ahí por el antiguo Club Tinache, ¿no? Eso es calle Julio Blanca, creo que era. Julio Blanca. Lo que pasa que, si te digo la verdad, ahí fue el compañero. Pero no es cerca de calle La Inés, por ahí, no por los árboles. No sé, o parecía Valterra incluso. Ah, sí, vale. No lo sé. No se ve bien. Yo creo que debe ser cerca de la Harinera, a ver. No sé. Vale, no, lo que digo es que yo creo que sí, que es esa zona calle Tenerife o por ahí. Sí, exactamente. Es cerca de la calle Triana. Sí, ya lo estoy viendo. Se llamaba Club Tinache antiguamente. Exactamente. Pero lo que digo es que esa zona es especialmente, aparte de este suceso, que es un suceso puntual, ¿no? De un niño
Con la pelota está especialmente ruinoso, todo ese centro, porque es centro de Arrecife, estás en pleno centro de Arrecife y están casi todas las casas en un estado similar, me imagino que muchas son de herederos, pero creo que la siguiente asignatura pendiente del ayuntamiento es poner a la gente a hacer lo que tenga que hacer, es decir, que las fachadas de las casas tienen que estar pintadas, si ustedes son un grupo de herederos, páguenlo, si no lo hace el ayuntamiento y les pasa también la factura, y poner un poco a Arrecife a desentarla, ¿no? Aparte de luego la siguiente fase que debería ser darle una productividad a esos espacios, ¿no? O sea, en cualquier ciudad, pues a lo mejor se generan zonas cómodas, zonas con sombras, zonas peatonales. Hay mucha callita estrecha que no se sabe en Arrecife ni a dónde va ni de dónde viene, en el sentido de que no son vías, digamos, centrales para articular la ciudad, que deberían empezar a cobrar vida y ser como otras ciudades que des un gusto. Es verdad que Arrecife tiene un urbanismo complicado, ¿no? Porque no es una ciudad de grandes avenidas, ni mucho menos, sino todo lo contrario, una ciudad que se construyó como se construyó, pero hay muchas ciudades muy cómodas, muy agradables hoy en día, con esas mismas características, ¿no? Se me ocurre, yo sé, el centro de Sevilla o de Lisboa, otras ciudades que tienen, ¿no? ese tipo de trama urbana mucho más amables que Arrecife. Arrecife, que yo a veces cuando paso por esas calles precisamente me parece que está, para estar prácticamente a 3 calles de la avenida, ¿no? O a 4 calles de lo que es el pleno centro de Arrecife, necesita un lavado de cara, la implicación de los vecinos, y cuando los vecinos nos implican, se lo hace el ayuntamiento y se le pasa la factura porque no puede estar todo cayéndose, ¿no? Sí, pero vamos a ver que esto tampoco es de ahora, porque Sí, yo recuerdo que llegué en el año 91 aquí a Arrecife, siempre ha hoy. tenido todas esas zonas desconchadas, muy, muy abandonadas, que da una imagen y además es complicado. Y es verdad que es una ciudad que se fue generando, se fue creando y tiene un urbanismo complicado, pero hay muchísimas ciudades en Europa así, muchísimas, muy complicadas, calles muy estrechas, incluso que vienen de la Edad Media, y sin embargo han sabido hacerlo. Yo siempre digo que Arrecife, el problema que tiene Arrecife es que no se ha pensado nunca en grande. Hemos tenido siempre como una visión muy corta de lo que debe ser la ciudad, después con muchísima ideología metida por medio. Y yo recuerdo haber estado en Varsovia. Se podría haber hecho un plan con Arrecife, además, imagínate, con todos los fondos que puedes conseguir a nivel europeo, solamente de las fachadas, reconstruir después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Todo eso llevó un montón de dinero, pero a través de fotos, a través de recuerdos, a través de patrimonio que se volvió a conseguir que las fachadas fueran originales. ¿Cuántas fachadas se han perdido en Arrecife y no vamos a tener recuerdo de ello? Porque va pasando el tiempo. ¿Por qué no se vuelve a reconstruir? ¿Por qué no se piensa en grande? Es como si fuera una incapacidad de poder verlo. Han pasado todo tipo de gobiernos, todo tipo de personas, todo tipo de sensibilidades. Y nadie ha sido capaz de hacer un gran plan para Arrecife en ese sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Tomás. Es que después de, yo llevo aquí 30 y pico años, sigue estando Arrecife y cada vez peor. Es decir, es complicado, pero hay que pensar que se podría hacer una gran remodelación. Es verdad que esto es a 2 legislaturas, pero nadie ha propuesto una cosa así, ¿no? Yo creo, y es mi opinión, que yo no creo que Arrecife esté peor. Las ciudades en líneas generales yo creo que han entendido a cierta más humanidad, toda la costa está mejor y tal, pero sí es cierto que Arrecife, esa zona, y además es como se está extendiendo ahora desde la calle Canaleja como hacia adentro, y es verdad que ahí no se le sabe meter mano a la calle Cienfuegos, Gran Canaria, toda esa zona. No sé si son los herederos, si pertenece a mucha gente, o no sé si, como dices tú, hacer un gran plan, no sé cómo se hace eso, un gran plan a largo plazo. Expropiar, no sé la figura legal, pero sí en un momento determinado. Yo creo que hay que facilitar, facilitar, claro. O sea, facilitar. Claro. Además, cuando ya son, a mí me ha pasado en Las Palmas. Nosotros éramos 38 herederos en una casa de Vegeta colonial. Oye, nos pusimos de acuerdo, al final tuvimos que venderla. No había manera de que pudiéramos entre todos mantener eso. Entonces, es que tampoco hay muchas facilidades, ¿entiendes? Es decir, yo facilitaría todo lo que fuera, porque al fin y al cabo es un interés general tener una ciudad que pudiéramos recordar el Arrecife con su espíritu genuino. ¿Por qué no? Es decir, es que ni siquiera nos planteamos eso, o sea, ni siquiera nos planteamos porque estamos muy en el corto plazo, aquí una tubería se sale, se vuelve a arreglar de cualquier manera. Yo creo que hay que tener, eso sí, eso es un plan que llevaría mínimo 12 años, porque hacer todo eso, pero no se piensa a largo plazo. Sí. La falta de planes generales, los grupos de gobierno inestables y cambiantes. Sí, pero hay cosas que yo creo que son como de cajón. Efectivamente hace falta una planificación, hace falta una estabilidad dentro del ayuntamiento, pero creo que, por una parte, exigir a los propietarios privados, ¿no? A la parte privada, que haga su parte, ¿no? Desde lo más básico, que puede ser el pintar un frontis, o sea, no se puede tener las cosas desconchadas, ¿por qué no? O sea, porque la casa, todo lo que, digamos, de la pared para afuera, aunque sea tu casa, tiene una proyección pública, ¿no? Y por lo tanto no se puede
puede permitir. Pero luego también darle, lo que decía antes, una viabilidad a esos espacios, ¿no? O sea, obviamente lo podrás pintar, pero se volverá a pintar y a caer si nadie vive en ella, o nadie lo utiliza, o no hay un comercio, o no hay nadie que pase por esa calle, porque da hasta miedo pasar por esa calle. Y para eso, en la calle es estrecha, porque claro, la gente también quiere comodidad. O sea, nadie quiere ir sin poder llevar el carrito del niño o de la niña, o sin poder ir en una silla de ruedas, o sin apenas poder, a veces en algunas calles de Arrecife, pasar, porque es que entre la basura, el coche y el que está cruzando no se puede. Oye, pensar realmente un modelo de movilidad, cuáles son las vías realmente necesarias, vía medular, avenida, que son las que realmente disponen del tráfico o por donde todos nos movemos, y el resto de calles darle otra salida, ¿no? Una salida pues más amable, más urbana, más, no sé, yo pienso en calles, por ejemplo, bueno, es que en Arrecife es que yo creo que incluso se ha hecho lo contrario de lo que se debería hacer. Yo recuerdo cuando se cerró la avenida Marítima, o sea, la avenida, ¿no? La avenida principal, que tiene diferentes nombres, pero se cerró en un determinado momento, ¿no? A partir del Gran Hotel se cerró. Yo ni a favor ni en contra, pero yo siempre decía, ¿hay algo que impida a la gente pasear por esta avenida? O sea, porque era perfectamente compatible el paseo de una persona con el vehículo. Y en cambio tienes en la paralela a todo el tráfico se metió por la calle Canaleja, una calle por donde prácticamente no cabe una persona caminando al mismo tiempo que pasa un coche. Es incómodo. Hay en ocasiones que te tienes hasta que, ¿no? Como que ladear, como vayan dos personas, porque, oye, pues a lo mejor no toca Canalejas, que además es una calle que ha perdido un montón de fuelles, si lo pensamos desde la plazuela. Sí. A lo mejor peatonalizar Canalejas, y que Canalejas, la hamburguesería que está ahí, que todo el mundo conoce, saque unas mesas, el chino que está enfrente saque unas mesas, ¿no? el instituto que está allí tenga un espacio para que los chicos cuando tengan el recreo se coman el bocadillo. Eso no daría más vida a la ciudad. O sea, se ha hecho las cosas al revés, pero y sin una cabeza, ¿no? Es que la calle Naranjo, yo el otro día me di cuenta. Tú date cuenta que cuando vienes de, ahora se llama, no sé qué, Porlanis, antes era Alférez Cabrera Tavío, sí. Ahí ya es semi-peatonal, ya los coches ya no pueden pasar. Lo único que pasan es desde Otilia Díaz para allá, sí. Entonces ya no le llega nada. O sea, porque hazla ya peatonal, quítale los pivotes, eso, y ya está. Sí. Y el que quiera irse se da por el otro lado de la vuelta, y el que no entra ahí. ¿Quién sale? Sale por José Antonio, antes José Antonio, ahora... Manolo Millares, y quien entra puede entrar por la avenida. Lo que está en medio, que es toda la Destila, todo ese barrio que se está cayendo, aquí tú tienes tráfico, pero en todo caso para el residente que va a dejar su coche, pero todo lo demás que tenemos nosotros que entrar, o sea, tú necesitas ir por la calle La Porra, o sea, o por determinadas calles de ese entorno que no... y Canalejas continuaría la plazuela, claro, y además los hechos son muy tozudos, es decir, toda la avenida, hagas lo que hagas en la avenida, ni un parque ni el otro se usa. La gente no está ahí, ¿por qué? Primero es un sitio demasiado sol, pocas zonas de sombra, mucho viento, es decir, no es un sitio que invita a estar sentados como en otras zonas o en otras ciudades donde te pones debajo de un árbol y no pasa el viento y estás... Es que todo lo que se ha intentado son zonas que decimos que tenemos la mejor marina de toda Canarias, pero realmente no se usan. ¿Por qué? Porque no apetece, no invita. O se hace algo así, o efectivamente, la zona de la calle Canalejas evidentemente está mucho más asocada. Podría invitar más al bullicio, invitar más al uso. Sí. Desde que yo estoy aquí, nunca he visto que este parque que está aquí, ¿se sienta alguien? ¿Lo disfruta alguien? ¿Te sientas a ver los pájaros? Este menos, pero es que el otro también. El otro ha ido a peor, porque recuerden que hubo una época que tenía vida, pero sí. Hay árboles que se han talado, tuvo todo el problema de las garzas, hubo una remodelación que fue para mí inapropiada, porque se pasó de tener las bugambillas que había, es decir, ese parque daba gusto. El parque viejo era quizá, o Ramírez Cerdá, el que más podía ser un sitio vivible, en un entorno amable, y fue a peor, o sea, se ha ido talando árboles. Entonces, en Arrecife es eso, hace falta... Es una pena porque no se usa la zona más bonita. Vale, vamos a hacer un pequeño cambio porque se nos está yendo el tiempo y hay muchas cosas de que hablar. Una recomendación, el miércoles y jueves, mal tiempo para todos aquellos que estén pensando hacer alguna actividad al aire libre. Va a haber viento y va a haber mucho oleaje, o sea que ya lo saben, en el informativo pueden obtener un poco más de información. Nos habla también Enrique Espinosa de los avisos que se han activado, pero bueno, a partir de ahí ya del jueves, el viernes empieza a ir mejorando y el lunes vuelve el tiempo excelente que nos está acompañando en estos últimos meses, que se podría decir. Hoy vamos a analizar, ahora cambiamos de tema, una cosa que a mí es que me tiene envenenado, que es la rotonda de entrada a Arrecife, desde el sur, desde la LZ2. Yo no creo que haya ninguna ciudad importante, porque Arrecife es una ciudad importante, no de Canarias, sino de España, en la que se entre en una rotonda gigante, con tantas salidas, con un acceso que te vienen por la izquierda desde una circunvalación, y luego a la inversa con una rotonda complicada. De hecho, hoy hacíamos la noticia
que íbamos a decir, bueno, aquí suele haber accidentes, hubo un accidente. Entonces, hemos preparado, con el compañero Guillermo Uruñuela y Juan Cruces han preparado un reportaje que está extenso, queda perfectamente explicado. Yo les recomiendo que se queden, incluso también tenemos al parlamentario Jesús Machín Tabió, que ya lo ha preguntado, porque esta parte, este acceso a Arrecife, venía de la finalización de las obras de la circunvalación y de estas cosas que no sé por qué nos pasan a nosotros. Yo creo que en Gran Canaria, en Tenerife y en Fuerteventura no les pasa, pero nos recortaron a nosotros, y ese acceso yo creo que ha quedado en mal lugar, que me gustaría alguien, sobre todo un responsable del gobierno de Canarias, que dijera cuándo lo van a arreglar. Vamos a ver el vídeo y luego lo comentamos. La rotonda del Cabildo se ha convertido en uno de los puntos más peligrosos para el tráfico en Lanzarote, y es que son muchos los accidentes que se han contabilizado en los últimos años en este tramo de unión entre varias vías. Ahora mismo había un coche que estaba, pues yo creo que se habrá tocado con el arcén y ha doblado y ha virado no pasó nada, estaba la Guardia Civil ahora. Eso sí, cuando van a unas velocidades altas, después intentan coger lo que es el desvío para la LZ, que es la dirección a lo que es el sur, pues realmente está ocurriendo día sí día también accidentes, y también el exceso de la cantidad de vehículos que hay en la carretera. Un equipo de Lanzarote Televisión se desplazó esta mañana hasta la zona y comprobó in situ por qué se le considera una zona conflictiva para el tráfico, y es por varios motivos. Y precisamente uno de los puntos más conflictivos es precisamente la salida hacia Puerto del Carmen desde la rotonda del Cabildo. Al tomar esta LZ2, esta curva en concreto, muchos vehículos acaban chocando con el guardarraíl, sobre todo y especialmente los días lluviosos, donde el pavimento se vuelve una superficie deslizante. El propio parlamentario de Coalición Canaria, Jesús Machín, ha trasladado al Parlamento la peligrosidad de esta rotonda tan transitada y, entre otras cosas, explica que se trata de un proyecto inacabado. Había proyecto para terminar esa circunvalación, existían todos los pliegos favorables, pero no se ha hecho absolutamente nada. Yo pregunté, porque hay muchísimas quejas sobre este asunto, hay bastantes accidentes en ese punto, y la verdad es que no me dieron respuesta, que no había ningún tipo de acción puntual para hacer. La cuestión es que esto lo que produce es que siempre la valla de incorporación, cuando nos vamos a ir para la Playa Honda, esté siempre en el suelo, porque se produce muchísimos accidentes, porque es verdad que como está hecha la carretera te incita a que el coche se vaya para allá. Pero no solo ese punto genera problemas, también en sentido opuesto, dirección a Arrecife, ocurre una circunstancia poco habitual. También es bastante inusual esta incorporación hacia la LZ2, que viene de Puerto del Carmen, desde la circunvalación, porque como verán en imágenes, el vehículo en cuestión se tiene que incorporar a esta carretera desde el carril rápido, desde el carril de la izquierda. Es poco habitual, y además cuando llegas a la rotonda pues tienes el hándicap de que te encuentras en un carril en el que prácticamente no tienes movilidad. La importancia de encontrar una solución para esta rotonda, que genera un sinfín de accidentes, es vital, porque se trata de la principal entrada y salida de la capital y el nexo de unión con el sur de la isla. No sé, yo creo que el compañero Guillermo lo ha explicado perfectamente, además desde el coche. No sé si en este caso Gloria, luego Tomás también. No sé qué le parece, pero a mí ya digo, este tipo de cosas que nos hayan dejado este tipo de instalación, cuando en todas las ciudades pues uno entra con unos pasos subterráneos, elevadizos, hay escaletres, ¿no?, donde cambias, o a lo mejor el que entra por la izquierda pasaría por debajo para incorporarse por la derecha, como tiene que ser. Hombre, desde luego, efectivamente, es como hay en muchísimos sitios, y además de entrada a la capital de la isla. Sí. Efectivamente, puede que ahí se note efectivamente el recorte presupuestario, lógicamente, como siempre, que nos quedamos atrás. Y después, también como decía Guillermo, es muy poco habitual encontrar una incorporación a la izquierda. O sea, es muy complicado, y ahí ha habido, antes estaba todavía incluso peor, porque ahora por lo menos han puesto la línea continua de que no puedes pasar. Que hay gente pero que antes, se la salta, porque ya quiere llegar porque ya... quieres llegar ya, componerte para ir para allá. Después otro problema que está pasando también es a la salida, justo cogiendo la rotonda y ya yendo hacia la carretera, hacia Playa Honda, hacia Tías, es una curva muy cerrada, también peligrosa. ¿Cómo se ha hecho una curva tan cerrada? Y otra cosa que quiero poner, que creo que los que estamos aquí lo estamos viendo, es decir, hay una cantidad de vehículos sobre la carretera, una presión circulatoria que no se ve desde hace tiempo. Eso hay que hacer un estudio, qué está pasando. Lógicamente, evidentemente los turistas han cogido más, y aquí es como nunca. O sea, yo lo que estoy viendo ahora mismo, y además creo que hay que hacer un estudio sobre lo que está pasando, porque sobre eso es también sobre lo que tenemos que estar pendientes de cómo podemos distribuir, cómo podemos ampliar o cómo podemos hacer, porque es impresionante esa carretera. Muchas veces, no sé si les ocurre a ustedes, o sea, hay horas que son, vas como si estuvieras entrando una entrada a Madrid. Tienes que estar poniendo las cuatro luces que dicen que no es legal, pero es que claro, si tú no lo pones, o sea, es que te das ya la entrada a Playa Honda, ni te cuento, porque la presión circulatoria está siendo extremada.
y habría que estudiar qué es lo que está pasando y ofrecer alternativas a eso, ¿no? Bueno, Tomás. Sí, bueno, lo primero que completamente de acuerdo en que Lanzarote necesita un estudio y unas propuestas sobre el tema de la movilidad antes de que esto se nos vaya de las manos con respecto a la cantidad de vehículos. Sabemos que si Lanzarote fuese un país, sería el país del mundo con más vehículos por habitante. Eso tiene su lógica por el hecho de que somos una isla turística y mucha gente opta por el transporte privado o por el transporte, en este caso, de alquiler, pero también tiene su ilógica en que el transporte público no se ha desarrollado como en otros lugares. O sea, así, yo creo que todos conocemos a gente, aquí lo vemos como algo normal, pero conocemos a gente que viene a vivir a Lanzarote porque lo destinan, yo que sé, a un colegio, un instituto, lo que sea, y de repente se tiene que comprar un coche porque está acostumbrado en su ciudad, en su isla, lo que sea, a moverse en transporte público, y en Lanzarote le cuesta muchísimo. Porque todo, vale que hay, o sea, lo que está más o menos a un tiempo y a un servicio más o menos digno es la línea de Arrecife-Puerto del Carmen-Costa Teguise, que cada 20 minutos o así, y ahora, al parecer, lo decía antes, hay problemas porque mucha gente se ha incorporado a la guagua, lo cual es positivo, pero no hay guaguas ni servicios suficientes para dárselo a todos los que lo han hecho, ¿no? Pero es que si tú lo que haces es, o si tienes que hacer un transbordo, o sea, el transbordo en Lanzarote no existe. Eso que es tan común en otros lugares, ¿no? Que coges una guagua, hombre, no llega de la guagua de mi casa al trabajo, pero en medio a un transbordo, eso no pasa en Lanzarote y hay que planificarlo bien para que la gente pueda transbordar y haya intercambiadores y haya todo este tipo de cosas que no existen con normalidad y con regularidad en la isla. Y luego yo creo que es que la solución que se le dio a la construcción o a la obra de circunvalación, que esto forma parte de, o se ejecutó por lo menos al mismo tiempo que la obra de circunvalación de Arrecife, creo que fue una mala solución, o sea, una solución inadecuada. Yo no soy experto en tráfico, pero cualquier persona que lo es te dice que las rotondas son adecuadas cuando hay un determinado nivel de tráfico, o sea, digamos, para un tráfico más fluido, no para la entrada, una de las principales entradas a una ciudad como Arrecife, entrada además a través de una autovía, es decir, en la que los coches van a una velocidad muy alta. Es decir, eso es una solución para un tramo urbano en donde el tráfico no sea tan grande. Yo tuve que mirar, porque ahora mirando en GrafCam, que es esta página del gobierno de Canarias, donde te ofrece las ortofotos, o sea, digamos, imágenes satelitales de cómo era, porque yo digo, es que yo creo que fue una solución peor casi que la que había. Antes entrabas y salías a Arrecife sin necesidad de ninguna rotonda, es decir, la autovía te desembocaba en Manolo Millares y salías desde Manolo Millares con normalidad. El único problema que había era cómo conectar eso con lo estaba mirando ahora, con la medular, es decir, no había conexión con la medular y entonces tenías que meterte en el reducto y luego salir por el Cabildo hacia la vía medular. Hombre, alguna solución se podría haber dado a esa conexión que seguramente es necesaria, pero colocarlo todo, es decir, entrada de Arrecife, entrada al Cabildo, entrada al reducto, entrada a la medular, todo con una misma rotonda, yo creo que fue una solución, pues eso, de cuatro perras en el sentido de algo va, venga, pues lo conectamos todo a una enorme rotonda al principio de la ciudad, pero oiga, esto tiene unas consecuencias para el tráfico, para la seguridad vial, que creo que hay que replantear. Son 6 accesos, eso es una pasada. Que no se planifica, volvemos a lo mismo, o sea, hay una mirada muy corta, hay cosas que hay que hacer de cara a largo plazo, y luego otra cosa, hay que mirar qué índice de siniestralidad y de accidentes está habiendo ahí. Vale, pues entonces eso hay que solucionarlo. O sea, no podemos simplemente gobernar a base de lo que yo creo, ¿no? Con datos en la mano. Por eso es, oye, ¿cuántos vehículos están pasando por ahí? Eso es fácil de medir, pero es que cualquiera que lo está viendo es absolutamente impresionante la presión. El transporte público, cuando yo llegué aquí, no veas cómo ha mejorado, sinceramente. Se produce una gran mejora en el transporte público, en todo. Además, que ya sabes cuándo llegan las guaguas y tal, pero efectivamente, ¿qué está pasando? Por no hacer las cosas con clave. Que ahora están dando la gratuidad, que prácticamente todo el mundo va a tener la gratuidad, me parece estupendo por lo que tú has dicho. No hay guaguas suficientes, tú no le puedes poner a las empresas que de repente... ¿Cuántas guaguas se necesita para tener un transporte verdaderamente fluido? Eso se tiene que hacer con planificación, va por fases, etcétera, etcétera. Es todo como hacer las cosas como siempre. Así después vamos a rebufo, con un montón de problemas. Y lo que tú has dicho es cierto. O sea, ahí se quiso hacer algo de cualquier manera para darle solución y lo que eso está trayendo más problemas. Pero yo creo que lo que es peor para mí es que toman en un momento determinado de crisis, le llegó de la 2008-2009 esa crisis y el gobierno, en aquel momento creo que era de Paulino Rivero, optó por terminar la obra, me parecía correcto, no había fondos, vale, bien. Pero ya han pasado muchos años, ya hemos... Exactamente. ¿Tú a Gran Canaria le vas a quitar o a Tenerife un acceso tal? No se lo quitan nunca, pero si se lo quitan es temporalmente, arreglan y coges una partida en el siguiente año. ¿Qué obra va a ser el acceso? Pues, hombre, pues tendrás, no sé si que deprimir, tendrás que, oye, igual no es tan barato que, no es más, no sé, que sacarle un carrilito por la derecha, pero yo sí creo que a mí lo que me fastidia es
que nos vacilan, que nos dejan, sí, y que nos van a dejar. Y año que tras nadie año. reclama. Por eso se le preguntaba a Machín y él decía que se le está preguntando y no le están obteniendo respuesta. Y yo, para mí, eso me parece que es eso, que al final uno es de segunda por este tipo de cosas. Y nos estamos acostumbrando a que no nos contesten, a que no haya transparencia, y los ciudadanos yo creo que estamos un poco, no sé, yo noto cierta apatía. Es decir, y nos da exactamente lo mismo y podremos estar siguiendo y diciéndolo y tenemos como una especie de indefensión aprendida que aquí nos tenemos que quedar porque sí. Lanzarote es una isla muy baratita. Para el gobierno de Canarias le sale muy barato, por lo menos en lo que se refiere a obra pública y especialmente a carretera, es muy barata. O sea, no, yo que cada vez que voy, a Las Palmas de Gran Canaria, claro, obviamente con la magnitud, y yo estoy completamente conforme y sin la magnitud. O vas a La Palma, digo, de población, con una población menor que Lanzarote y ves esas obras y yo, la verdad que me enorgullezco también como canario que se hayan salvado, pues, ¿no?, las dificultades orográficas que tienen esas islas y demás. Pero digo, con lo barato que sale y las 4 cosas que necesitamos no son capaces de hacerlas aquí. O sea, porque Lanzarote, este acceso, el tema de Playa Honda, de poder generar un bulevar que sea más amable, ¿no?, para conectar Playa Honda con su zona comercial y que no tenga que consumir más terreno, como es la propuesta que nos están haciendo, que también es la más barata, y 3 o 4 cosas más necesitamos en cuanto a carretera. O sea, aquí no estamos planteando lo de Fuerteventura, ¿no?, que es una autovía norte-sur que atraviesa la isla y con unas medianas que son casi, ¿no?, que ahí cabe un pueblo. No es la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, no son las rotondas que tiene Tenerife en su autopista del norte, ¿no? Aquí estamos diciendo 3 o 4 cosas, incluso para hacer la isla hasta más sostenible, o sea, para no consumir más suelo, optar por opciones un poco más caras quizás en cuanto a coste de construcción, pero que luego dejen pues un entorno urbano amable al mismo tiempo que consumes menos suelo. Pero no son capaces de dárnoslo, no somos capaces de reivindicarlo, porque ahí también hay una serie de dinosaurios elegidos por... No somos capaces, no se nos escucha, entonces tampoco es así, y se pueden hacer las cosas bien, con más dinero por supuesto que se pueden hacer bien. Bueno, coincidimos en el aeropuerto, yo estuve en Las Palmas y iba a la parte de Siete Palmas y demás, y las pistas eran una por encima de otra, había pero una cosa, y todo el mundo fluido con mucho más tráfico. ¿Cuánto habrá costado eso? Pero no sé, pero 100 veces más que lo que se puede hacer para solucionar esta entrada, si es algo que no le cuesta, pero si es que, y es algo fácil, y yo que la verdad que es verdad que me envenena este tema porque lo hacemos todos los días y porque por ahí pasamos todos y encima hay accidentes y aquí nadie dice nada, pues... ¿Y cuánto despilfarro hay de dinero público en cosas que realmente no tienen esa importancia ni son prioritarias? También es que hay muchas cosas que hay que hablar. Hay que hablar. Muchas cosas que hablar. Vale, un tema que ayer comentaba, hoy hemos hecho en un informativo una noticia en la que, bueno, Jacobo Medina se quejaba y con cierto sentido, como diciendo que las obras ya de la carretera de Nazaret, la que une Nazaret con el complejo y por tanto con Famara, pues que ya están terminadas. Y bueno, vamos a escuchar lo que él dice, porque por un lado dice como que ya están terminadas, pero que desde el Cabildo pues lo que vienen a decir es que no sé si le falta un poste de luz o hay un poste de luz que no sé qué, pero luego él iba un poco más allá y decía que pues, había ciertos tintes políticos electorales. Vamos a escuchar a Jacobo Medina del Partido Popular. La carretera en estos momentos se encuentra culminada y se puede abrir al tráfico. Está culminada al 100%. La excusa del Partido Socialista es que hay un poste de la luz. Mire, de verdad, eso no es una excusa para no abrir una carretera al tráfico. Además, están pasando los coches, quitando la valla, accediendo, ciclistas. Hombre, es que hay un montón de vecinos que viven por esa zona. Porque conecta 2 municipios, Teguise y San Bartolomé, y conecta varios núcleos urbanos, en este caso pueblos como puede ser Caleta de Famara. Y la realidad es que una vez el alcalde, me parece ser que ha acudido a cortar una cinta invisible de la inauguración, Loli Corujo se ha enfadado con él y parece ser que está retrasando pues sine die la apertura de esa carretera. Bueno, un poco el trasfondo de lo que yo quiero decir, Tomás, es que si es lo que está diciendo Jacobo, que al final estas cosas, medidas políticas de que quién lo hace o quién tal, entonces es capaz de no abrir una carretera por a ver si van la gente a creer que lo ha hecho el otro. No lo sé si por ahí es verdad y eso es cierto, pero sí es triste que sería así, que una carretera está terminada. Por ejemplo, lo del punto limpio aquel que ya estaba terminado, ¿cuánto tardó en hacerse la rotonda para tal? No sé cómo lo sí que la gente va a votar por no abrir una carretera. Es que todavía por abrirla vale, pero ¿te imaginas tú que la gente fuese a votar en función de, no, como no abrió la carretera, a lo mejor es el otro? O sea, es que de verdad que a veces hay de unas mentalidades, de todas maneras, y lo conecto con lo que estábamos diciendo antes, entre la falta de inversión del gobierno de Canarias, que es quien tiene tiene la competencia en las vías que son vías importantes de Lanzarote, en
la construcción, ¿no? Luego el mantenimiento suele dedicarse al Cabildo. Entre eso, si a eso le sumas que las 3 o 4 cositas que sí ha hecho el Cabildo con sus fondos propios, o no sé si el gobierno de Canarias ha puesto el dinero, pero me da igual, sí. Esas tampoco se abren, o sea, este es el caso, ¿no? O sea, vale, no tenemos grandes obras que solucionen los problemas de movilidad, pero ya en Pilla el tramo que va de Nazaret a la rotonda de Famara, que es una cosa como de cajón, igual que lo fue en su momento, o sea, de cajón no, de seguridad vial, que es que o sea, que es inseguro conducir, o era inseguro conducir por ahí, pero que no lo abres. Pero lo mismo, por ejemplo, con las farolas de la carretera, la LZ2, o sea, de la carretera hasta Playa Honda. Todas esas farolas se quitaron las que había, que yo cuando las vi desmontadas, cuando me di cuenta que tenía un poquito de ferrugio, un poquito de derrumbe, y vi, digo, pues lo quitarían por eso, y eso está quitado desde principios del verano. Y está sin iluminación. La vía con más tráfico de Lanzarote la tenemos sin iluminar desde entonces, que digo yo que es dar un interruptor, porque no, o sea, quiero pensar que las que había se encendían, con lo cual tenían toma eléctrica. Eso lleva ahí, y digo, pero, o sea, ya no es que las grandes cosas no se hagan, es que las que son pequeñitas y es como, venga, pónmelo ya, tampoco salen. Entonces sí que van a ir a votarle porque nada sale. O sea, sí que la gente va a ir con un entusiasmo a votar por las cosas que no salen brutal. No, y que se ha instaurado ahora entre los políticos, que antes no era tanto, lo que yo sí me acordaba hace muchos años, que sobre todo en épocas electorales o de pre-campaña electoral, nos reíamos entre nosotros los periodistas porque, claro, ya empezaba la campaña de los inaugurator, alcaldes que a ver quién inauguraba más cosas. Ahora es exactamente lo mismo, a ver quién se saca la foto. Todo es muy a golpe de foto, a golpe de visibilidad. Y efectivamente, ¿tú te crees que yo te voy a votar? Al revés. Yo cuando estoy viendo que efectivamente a este no se le invita, se inaugura no sé qué, o ahora lo inauguro yo, pero tú de verdad piensas que la gente, perdón por la palabra, es imbécil. O sea, ¿de verdad tú piensas que cuando tú vas es como una especie de presión? A ver quién aparece, quién no aparece. También la culpa la tenemos nosotros de no estar mirando no tanto quién lo está inaugurando, sino qué es lo que se está haciendo, ¿no? Pero ¿cómo que quién? Porque, ¿Quiénes somos nosotros? Todos estamos inaugurando efectivamente, eso. O sea, porque, o es que ponen las perras fulano o mengano. ¿Quién? Pero pues, es que es el dinero público, que es de todo. El marketing político es solamente la foto. Y están absolutamente convencidos, pero todos se vuelven locos ahí, no se están enterando de lo que está pasando. Pues ¿cómo no va a haber una desafección por parte de la gente? Entérate, escucha a la gente en la calle. Es decir, esa carretera tiene que estar abierta. ¿Qué más da? Pues que vayan 15. Bueno, y cuando vas y ves una pequeña cosita que tienen que, yo qué sé, un árbol, están plantando un árbol, y van los 20 de la corporación, y van todos tan contentos, o sea, ¿qué quieres? ¿Pasar a la posteridad? ¿Por qué te gusta la foto? O sea, ¿qué hay ahí detrás? Pero no se dan cuenta que eso redunda en contra de ellos. Vamos a gestionar, hombre, vamos a gestionar. De todas maneras, a mí, por ejemplo, el tema de lo de las murgas, ¿no? Que se han olvidado de ellas, es verdad que han sido años complicados, pero se podían haber hecho cosas, ¿no? Hubo momentos que la pandemia lo permitía, las murgas fueron, es verdad que no era tiempo de mucha fiesta, pero bueno, también ellos reclamaban sus ayudas o lo que fueran. Y ahora este año, yo no sé, porque es que soy malísimo para para las cifras, pero ha sido una cantidad ingente de dinero. Entonces yo creo que desde el grupo del Cabildo, que es quien lo ha dado, si piensa que si yo soy murguero, más maltratado no sé cuántos años, y porque me deja ahora una cantidad elevada que no se ha dado nunca, me voy a olvidar de eso, no lo sé. Lo que sí también creo que, claro, a lo mejor en estos carnavales igual ese político que ha dado se salva de que lo critiquen más, pero vamos, que si va a conseguir el voto del murguero, yo le diré al murguero, digo, murguero, pues tú sabrás, porque cuando pasen las elecciones, este tipo de políticos te va a tener otra vez 3 años. Entonces, de 3 no cobra, 1 sí. Yo creo que te sale mal la jugada. No, y además que las murgas en este caso tienen... Yo si tú eres murguero, aparte de la subvención que te viene muy bien para el tocado, no los gorros, yo dicen el tocado, vamos a quitarlo el tocado. Para los gorros y para tal, aparte de la subvención, yo creo que tú lo que quieres es que la gente te vea y te escuche con dignidad. Y eso en Lanzarote todavía no pasa. O sea, a lo mejor el día que la gente pueda ir a un espectáculo de murgas, y como te digo, de murgas puede ser a cualquier otro tipo de concierto, tal, en un entorno en donde se escuche, en donde la gente no pase un frío y un viento y un tal, a lo mejor ahí sí diremos, uy, qué gran cosa, pero es que soltar perras en un concepto de subvención, eso es lo fácil, ¿no? Lo complicado es, pues eso, cambiar la clasificación de este suelo de una vez por todas, para que de una vez por todas tengamos en Lanzarote algo digno y
y no esa carpa de cualquier manera porque es que los murgueros, yo no sé, pero alguna vez han salido, ¿no? Yo recuerdo un año que dijeron que no cantaban allí y que se tuvo que improvisar como un escenario bis enfrente porque la acústica, es decir, más allá de creerte que el murguero va con poco, realmente un murguero lo que quiere es que el carnaval sea un carnaval lucido, ¿no? Y que la gente te escuche, ¿no? Más allá de la subvención para el tocado y esto que este año le vendrá muy bien. Y que al menos la actuación por lo menos se pueda oír dignamente. Y se pueda entender lo que dicen, porque además yo creo, fíjate, pues yo creo que los murgueros, independientemente de la subvención, especialmente donde están las salsas, en esa crítica a veces ácida, y yo creo que no se van a cortar, yo creo, ¿eh? Lo único es que les podamos entender. Menos si no habrían recibido. Lo único es que les podamos entender, porque es verdad que cuesta entenderlos en esas condiciones, no se les entiende. Entonces se oye lo que se oye, pero no se entiende. Bueno, vamos a hacer aquí un alto en el camino porque tenemos a Emilio Machín esperando, el candidato a la alcaldía por Coalición Canaria. Regresamos y hablamos un poco de lo que está pasando en Yaiza. Bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado, en este caso, Emilio Machín, candidato a la alcaldía de Coalición Canaria por el Ayuntamiento de Yaiza. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué Bien. tal? ¿Qué tal en el sur? En el sur se vive bien, ¿no? Bueno, han caído unas gotitas hoy, pero estamos bien. Sí, bueno, iba a decir lo de la canción de Rafael Acarrá, pero eso ya vamos a dejarlo para otras cuestiones. Emilio, ¿la cosa está calentita por allí o...? Bueno, con la lluvia pues ya se habrá refrescado un poquito, pero bueno, no, en principio lo que es la formación, estamos ahora... Se abre un nuevo panorama y a seguir trabajando, y ahora desde la oposición, que seguramente podremos trabajar más por nuestro municipio que estando dentro. Vale, vamos a escuchar, Emilio, creo que lo habrás escuchado y también ha sacado una nota de prensa, las excusas, no las excusas, sino lo que viene a decir que lo que ustedes decían que por no reunirse la mesa del pacto, se rompía el pacto y demás, él da unas explicaciones y luego tú ya tienes el derecho de réplica. Vamos a escuchar a Óscar Noda. La verdad que la ruptura unilateral del pacto en Yaiza que ha hecho Coalición Canaria, sigo todavía sin entenderla, puesto que los motivos tampoco están justificados. Por supuesto, nuestra voluntad siempre ha sido sentarnos en esa mesa que entendíamos que, bueno, que se podía llevar a cabo sin ningún problema. Es verdad que hay que cuadrar las agendas. Desde luego he tenido semanas complicadas, y así incluso fijamos un día, fijamos el martes día 10 a las 7 de la tarde, en el restaurante Amura, para ser más exactos, y nunca tuve respuesta a esa cita, que ha sido la primera que se ha fijado. Nosotros hemos sido los primeros en fijar día y hora. Hasta el momento era elijan el día, pero no, se ha fijado ahí. Así que nunca lo recibimos. Supuestamente nos mandaron un email el día 9 que nunca nos llegó. Eso lo hemos comprobado por activa y por pasiva. Y luego simplemente lo que ahora propusimos fue que, por los motivos de agenda que tenemos en esta semana y en el fin de semana, a ese ultimátum que nos mandaron el jueves, para ser más exactos, lo que dijimos es que no podíamos, que dependemos también, como ellos, que tenían problemas laborales por las tardes y que lo querían por la mañana, les emplazamos para el viernes 20 por la mañana, a las 9. Y ahí se quedó, pero parece ser que eso tampoco les ha valido. Bueno, esa es la justificación, ya la has escuchado, Emilio. Sí. Como él dice que ellos fueron incluso los primeros en proponerlo y que después por cuestiones de agenda, no sé si te vale esa excusa. Bueno, nosotros un poco sí estamos informados por parte de la Insular de los pasos que se estaban dando, pero es verdad que no entrábamos en la gestión bueno, incluso mi persona no estaba convocada para dicha mesa. Lo que sí puedo es que si efectivamente le llega la petición el viernes, yo creo que, oye, esto era una reunión muy importante para la gobernabilidad de Yaiza, es decir, ha habido una información que, bueno, ya aparte de otras cosas, de que se me haya negado la información, a mí como concejal se me haya bloqueado mucho, oye, surgía un tema tan importante como era que un concejal, estando de vacaciones, había gastado un importe de 7.000 euros en telefonía móvil, y oye, hay que dar explicaciones y sentarnos, y aparte el proceder del grupo del gobierno, en este caso de Óscar, donde no se nos ninguneó totalmente, por lo menos a mi persona, con respecto a eso. Yo creo que, oye, si hay que ir a trabajar un sábado, o un sábado por la tarde, o un domingo, también era posible crearse esa mesa. Yo creo que lo que no había era que dilatar mucho más en el tiempo. Efectivamente, él comenta que creo que quería citar la reunión para el viernes. Yo creo que esto son cosas serias, hay que tratarlas,
hay que acortar los tiempos y no podemos estar dilatando tanto porque si no se nos acercan lo que se nos viene acercando ahora las elecciones y hay que posicionarse y hay cosas tan serias como es el dinero público y si se derrocha pues tendremos que sentarnos. Voy ahora a pasar a mis compañeros, pero bueno, él no insinúa, sino dice que ustedes intentaron esa moción de censura. Ya directamente lo habla así. No sé si ya, si lo piensa así, quiere decir que desde el momento en el que pensó que les habían planteado o les iban a plantear una moción de censura estaba acabado esto. El planteamiento, o bueno, yo entiendo que todos los que están en esto de la política, en los medios sabrán, si efectivamente él, como sigue haciendo mucho hincapié en estas mociones, yo creo que si se hubiera producido de verdad o hubo esa intención, como él dice, yo creo que lo más normal es que hubiera él cesado al grupo de gobierno si tan claro tiene esa información que él da, porque es tan banal lo que él dice que incluso dice que soy yo, un concejal de Coalición Canaria, quien promueve dicha moción. Yo creo que aquí, bueno, aprovechamos el oportunismo. Yo entiendo que si yo soy alcalde y sé a ciencia cierta que se me está haciendo una moción de censura, algo que es legítimo y la ley lo acoge, oye, habría puesto las cosas en su sitio. Lo que no puede ser que cuando a él le interese decir, no, es que Coalición Canaria me estaba preparando una moción. Oye, es que Coalición Canaria me estaba preparando la moción. Oye, señores, ¿había moción? ¿No había moción? ¿Usted actuó o no actuó? Si no ha actuado, lo que no puede hacer es que cuando a él cree el oportuno sacar el tema de la moción de censura. Yo sinceramente es algo que las matemáticas lo dicen claro. Se plantea que se había una moción de censura. Para hacer una moción de censura dice, por lo que yo he escuchado, que el apoyo era primero que tenía que haber una ruptura en Arrecife. Si hay una ruptura en Arrecife, el PSOE queda fuera. Y el PSOE, ¿a quién iba a apoyar esa moción de censura, Yaiza? Eso nunca existió, es que no se iba a dar, es que los números no dan. Pero bueno, entiendo que es esa coletilla que lleva usando desde el primer día de que se nos hizo una moción, se nos hizo una moción. Yo me relato, es decir, si usted... Y no rompió en ese momento. Es que si hubiera existido, no hubiera roto cualquier vecino de la vida. Es que no puede ser, lo que no puede ser que cuando nos interese o nos convenga se hablen de emociones y más añadiéndomela que suelen decir que la promoví yo, que yo la verdad que no... Mira, ahora sí que les dejo a los compañeros, pero aquí también el futuro está un poco en esos dos compañeros, ¿no? En Fátima y en Ángel Domínguez, que todo hace pensar que ya se les han ido del redil. ¿O? No, bueno, yo la verdad que no he podido hablar con los compañeros. Yo sé que, bueno, el partido nos ha dado una encomienda, yo la he cumplido, mi compañero Alejandro Herrero la hemos cumplido y ahora mis compañeros entiendo que, igual que en su momento Coalición Canaria les ha dado la oportunidad de estar donde está, ahora si Coalición nos llama a filas, yo creo que el respeto está ahí, la personalidad, la persona de uno, yo creo que ellos tendrán que, y la decisión que tome, pues... ¿Y cuándo se sabrá? Porque se la verdad que no te decía, porque algo, claro, obviamente nosotros tenemos ese reglamento y yo ahí no entro, eso es la insular, que ellos ya regularán, yo entiendo... Quiero entender que ya se han puesto en contacto con mis compañeros y que si les han transmitido la decisión. Yo la verdad que a día de hoy lo desconozco, sí le puedo decir que fui con mi compañero Alejandro, nosotros sí hemos presentado el escrito donde solicitamos salir del grupo de gobierno y ahora seguiremos trabajando desde la oposición y nada más. Yo antes de ir a las implicaciones que puede tener en el futuro esta decisión de Coalición Canaria de romper y sobre todo de cara a las próximas elecciones que están muy cerca, yo quisiera saber cuáles son las causas, ¿no? Se ha hablado de la factura, no sé si recuerdo si eran 7.000 euros de un concejal, del señor Camacho, y no sé si hay alguna más. O sea, ¿por qué razón Coalición Canaria decide abandonar el grupo? O en todo caso, aparte ha estado toda esta pelotera de lo de la convocatoria de la Mesa del Pacto, pero ¿qué llevó a Coalición Canaria por lo menos a querer convocar la Mesa del Pacto? Yo le voy a hablar de mi persona, lo que yo le he transmitido sobre todo a nuestro comité y mi persona, a la insular. Yo me he presentado en la administración del ayuntamiento a solicitar información y se me ha negado totalmente. Es decir, yo me he acercado a un técnico a pedir una información pública en concreto y me ha dicho, Emilio, si usted quiere esta información, por favor, póngase en contacto con el alcalde porque yo no se la puedo dar. He solicitado información por escrito. No es que estemos ahora un poco nuestra labor de fiscalizar o de mi parte, porque claro, yo no tengo información de este grupo de gobierno, es decir, yo sí por pleitesía y por principio siempre he apoyado el voto de partido en los plenos, pero no tengo la información, es decir, yo estoy a ciegas. Lo que sí... Porque usted no es miembro del grupo de gobierno.
efectivamente, yo no formo parte del grupo de gobierno, mi partido sí está, hay 2 compañeros que están dentro del grupo y hay otros 2 que estamos fuera, pero nosotros no estamos totalmente opuestos, no tenemos nada de información ni de acceso a lo que se habla o se pueda gestionar o se desarrolla en esas reuniones. Desde el principio de la legislatura, entiendo, por una cuestión de números, o sea, por la cantidad de concejales. Sí, eso fue un acuerdo, que en todo esto hay algo que me gustaría destacar, que aquí si hay algún partido que se ha sacrificado por la gobernabilidad, ha sido Coalición Canaria, donde teníamos 4 concejales y en la actualidad gobiernan 2 y otros 2 no. Es decir, porque he escuchado mucho que el sacrificio, yo creo que aquí, si hay alguna fuerza que se ha sacrificado, creo que ha sido mi partido. Y aparte de eso, ya le digo, hemos encontrado, bueno, casi todo sale mucho porque han aparecido unos consumos muy fuertes de agua. Es decir, hemos visto donde hay contadores, donde antiguamente eran 200 euros, ahora hay 4.000. Luego vemos otros de 500, pues también se elevan. Vemos un contador en concreto con un consumo mensual de 10.000 euros. Entonces, me preocupa que haya ese mal gasto. Quiero acceder a esa información y a día de hoy, presentada el día 14 de diciembre, sigo sin tener esa información. Entonces ahí se abre quizás ya esa primera línea donde estoy viendo la actuación que están teniendo hacia nosotros. Todo esto también se lleva a cabo porque, claro, yo ya soy nombrado candidato, ya tengo una responsabilidad, creo que ya sí tengo que dar un paso al frente y empezar a moverme y a fiscalizar. Y veo que es totalmente opaca la información que se me da. Yo no puedo acceder a nada, no tenemos información y el detonante, pues efectivamente, cuando nos enteramos de que hay un consumo muy elevado en unas circunstancias muy extrañas de teléfono, pues ya ahí ya sí he tenido que ir a los medios y se ha significado la situación en la que estamos. Yo puedo decir que yo he recibido insultos del grupo, tengo incluso amenazas, tengo desplazamientos. El trato no ha sido el correcto hacia mi persona. Entonces, oye, todo esto había que también comunicarlo, aparte de otros puntos que llevamos del comité. O sea, usted observa, para terminar, que desde que usted fue elegido como candidato de Coalición Canaria para la alcaldía de Yaiza, por parte del grupo de gobierno del que forma parte como partido, pero no como usted como persona, ¿no? Porque no forma parte, ¿ha habido un ninguneo deliberado por parte del alcalde y de...? Incluso de antes, porque las áreas en las que nosotros estábamos, el último detonante que he podido apreciar es que, bueno, ustedes han visto que Yaiza ha anunciado que va a dar, que estamos apoyándolo totalmente, licencias de taxi. Eso es una propuesta que yo llevaba desde mi día. Cuando yo llevaba al área de transporte, nos sentamos, le pedí que por favor, necesitábamos sacar las licencias de taxi y se me dijo que era imposible y ahora me doy cuenta que las han sacado, es decir, había que sacarlas ya hace un año, justo después de pandemia, donde se puntualizó mucho la carencia del sector. Y son esos puntos que uno no va entendiendo y, hombre, pues había que hablarlo en una mesa urgente, una mesa donde hay que ponerle cariño a las cosas porque somos el partido que le estamos dando la estabilidad, el partido que le ha permitido gobernar hasta el día de hoy. Vale, pero yo quería saber, porque yo aquí hay algo que no entiendo y que quizá pudo haber de entrada ya pudo haber un fallo por parte de Coalición Canaria en ese pacto tan extraño que entraban 2 y 2 se quedaban fuera. Usted dice que es un sacrificio, pero quizás se podría... A mí me choca que se haga un tipo de pacto así, porque ya eso está abocado, que es también lo que ha terminado pasando con los 2 concejales del grupo de gobierno, que me imagino que estarán cobrando, y ustedes 2, ¿no? A mí lo que me choca de todo esto es que si los 4 son de Coalición Canaria, no entiendo la posición de Ángel Domínguez, por lo menos yo no le he escuchado en ningún momento hablar de esos 7.000 euros, que por cierto no se sabe exactamente, no ha habido ningún comunicado, no lo sé, yo por lo menos no me he enterado qué ha pasado finalmente con eso, que el propio portavoz, o sea que es Ángel Domínguez, no diga absolutamente nada y siga sin decir nada, porque claro, cuando una persona sigue sin decir nada, que qué vas a hacer, está claro que ya te está diciendo todo, porque si no ya hubiera quedado claro lo que quiere hacer. Quiero decir, pues es de Coalición Canaria, no es de Coalición Canaria, entonces esa división tan fuerte que se ve desde fuera, ¿de quién es la responsabilidad? Yo creo que es de las responsabilidades de los concejales que no acatan lo que se está haciendo desde Coalición Canaria. Desde Coalición Canaria o desde cualquier partido. Es decir, ¿por qué el señor Ángel Domingo, si usted no tenía la información, no se lo daba? No. ¿Pero por qué? ¿Usted ha podido hablar con él? Es decir, eran cuestiones de Coalición Canaria. Pero no, le digo, se me ha vetado totalmente la información desde cualquier compañero del grupo de gobierno. Estamos en esas circunstancias y por lo... Esos son de partido además, de gobierno y de partido. Sí, correcto, es lo que quería decir. Es lo que quería decir. Ahí quizás tendríamos que preguntarle a él por qué no
no fue capaz de compartirnos esa información que les digo, desde el día 4 nosotros, oye, sabemos de esta factura, nos informamos, llegamos y no se nos contesta hasta el día 20. Es decir, claro, pero es que ha habido un ocultismo. está en el grupo de gobierno. O sea, es que no hay que preguntar solo al alcalde, a él. Sí, bueno, pero él ya ha admitido en los medios que él, bueno, desde que yo fui nombrado candidato, es la verdad que la relación por los comités pues se ha cortado bastante. Y ya les digo, es la situación que tenemos, es la situación. Yo la verdad que represento a mi comité con contundencia, hemos estado ahí y ahora lo que queremos es simplemente que se nos respete, ya desde que sea desde el gobierno o de la oposición, pero lo que no puede ser es dejarnos ningunear porque creemos que esta no es la manera de gobernar y apoyaremos y seguiremos apoyando a todo lo que sea el bienestar para Yaiza, pero les digo, no podemos estar desde el silencio, lo que no puedo estar claro es que no me pueden dar información y no puedo estar callado. Aquí bueno, además, la verdad que no venimos a... ya creo que cualquier partido, ya no hay excusas en el sentido de que es que ya van a ser las elecciones y cualquier partido va a dar todo tipo de excusas. Yo antes, porque queda poco tiempo y sé que hay que cortar, pero sí me gustaría, escuché ayer unas declaraciones de Osvaldo Betancor, el candidato de Coalición Canaria de su partido al Cabildo, lo escuché, creo que fue en Lancelot Radio con Pedro Martín, estaba diciendo que... bueno, creo que es como el pistoletazo de salida quizá de la candidatura, o por lo menos de la puesta en escena de su candidatura al Cabildo de Osvaldo Betancor, sí dijo que realmente la jefa de Óscar Noda es Loli Corujo. ¿Usted está de acuerdo con esas...? Hombre, se está escenificando bastante esa realidad. Estamos viendo cómo cuando viene el señor Román Rodríguez son atendidos únicamente él como alcalde de Yaiza y la presidenta del Cabildo. Pero bueno, yo creo que esas reuniones se está vendiendo mucho, que es por el bien de Yaiza, y yo la verdad, desde que se han dado esas reuniones a día de hoy, no he visto ningún resultado positivo para mi municipio. Me explico. Sigo viendo las aulas en Playa Quemada, seguimos teniendo el socavón en el Golfo, sigue sin estar solucionado el saneamiento del pueblo del Golfo, que tan importante es, siguen sin llegar los cruceristas a nuestros municipios. Recordamos que ese puerto que se ha inaugurado fue hecho desde el principio con la idea de que llegaran los cruceros, del 2012, de la mano de Paulino y de Pedro Sanginés. Y seguimos viendo que esos resultados no llegan. Claro que sí llegan. Si se supone que se da lo que se especula, aquí el que está gestionando su futuro es él, donde se supone que se está materializando su candidatura al Cabildo con estas fuerzas políticas. Y obviamente eso va de la mano. El día de hoy apostar por Óscar Noda es por apostar por el Partido Socialista. Es verdad que ellos han hecho su fichaje de donde nunca han conseguido tener más de un concejal en el municipio del sur a tener a día de hoy 8. O sea que usted tiene claro y puede aventurar o podría apostar que va a ir en la candidatura de Nueva Canarias al Cabildo. Efectivamente, de hecho, lo tiene claro. De todas maneras... Tan claro yo creo como que todo el municipio de Yaiza. Sí suena fuerte. Pero sí un poco también Coalición Canaria en su organización se le ha ido de las manos a Aria y se le fue de Yaiza. En este caso estás tú ahí. Bueno, yo tampoco lo veo así. Yo la verdad que mi candidatura fue apoyada por el 95% de mi comité, con lo que represento a la totalidad de mi comité, y yo creo que estamos ahora posiblemente vamos a estar mucho más fuertes, porque le puedo decir que la actitud que hemos recibido desde el gobierno no es la óptima como compañero. Es decir, lo que no puede ser es que no me acerque, no pueda tener accesibilidad a nada y que sea como, bueno, más que un enemigo. Ya. La última... Sí, Tomás. yo pudiendo entender las razones que usted da, y desde luego no debe ser plato de buen gusto ser concejal en una corporación y además ser el candidato, quien va a representar una parte de la ciudadanía de Yaiza o quien aspira a serlo, y es ser ninguneado y demás. Sin embargo, yo sobre el futuro, o sea, sobre lo que qué implicaciones puede tener este hecho, la salida de Coalición Canaria, sí que tengo mayores dudas, ¿no? Porque creo que lo que le ha podido salir bien al alcalde es precisamente el presentar a Coalición Canaria como una formación rota o como una formación en la que los concejales cada uno va por un lado, y todos sabemos que la ciudadanía suele castigar eso, como es normal, porque también se dice, pues si entre ellos se lleva más, ¿no? Esa típica cosa, ¿cómo van a gestionar luego? ¿Eso no le preocupa a usted, el hecho de que a unos meses de las elecciones los concejales de Coalición Canaria, unos se puedan quedar, otros se puedan ir, y se plantee o se dé esa imagen de ruptura dentro del comité local o de lo que ha sido el comité local en Yaiza? Le digo lo mismo que hace un momentito. Yo no creo que estemos rotos. Es decir, es verdad que si nuestros compañeros finalmente, porque no lo sabe a día de hoy, finalmente toman la decisión de no salir del grupo,
pues tendremos claro que esas pérdidas. Pero ya le digo, nosotros desde el comité estamos muy fuertes y lo que hemos apostado seguimos trabajando. Y ahora también le hago un planteamiento. Hablamos de Coalición Canaria, pero UPI quizás sea la que a día de hoy esté más rota que nunca. Yo le puedo decir que yo he visto una foto cuando se hizo el Congreso y yo le digo que esos famosos 300 que dieron de baja no estaban allí. Creo que podríamos ver 50 personas. Entonces estamos hablando de un congreso donde hace 4 años habían 300, 400, 500 personas, en esta habían 50. Podemos ver como el segundo hombre importante, ese señor que controla toda esa oficina técnica, ha salido diciendo que el alcalde es un dictador, que él manipula, que maneja. Es decir, si hablamos de ruptura, yo no sé quién está aquí más roto. La verdad que lo que le puedo decir es que Coalición Canaria estamos más fuertes que nunca. Esto nos va a dar la posibilidad de trabajar sin mordaza y sin traspié y desde luego siempre trabajando por el bien de nuestro municipio, porque es lo que queremos. Yo la verdad que he entrado con mi comité y conmigo adelante siempre a pro de Yaiza. Vale, pues vamos a dejarlo así porque ya me están avisando que entran los informativos. Emilio, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, en este caso Tomás y Gloria, gracias. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos mañana.